Hoy nos vamos a ahorrar 200 euros en un contador digital de metros para la cadena de fondeo de nuestros barcos. ¿Y ya está? ¿Así de sencillo? Pues sí, así de sencillo. Un episodio a la antigua usanza, en que nos construiremos un invento de unas cuantas piezas chinas. Bueno, y de paso hablamos de la importancia de la longitud de la cadena en un fondeo para no acabar garreando, claro. O sea, este episodio es un clásico, ¿no? Un clásico. Un clásico. Y fácil para ti. ¿Qué número era el episodio? 45. ¡Por el culo te la... Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Hoy regresamos a nuestros orígenes y volvemos con un tutorial sobre fondeo, la importancia de echar la cantidad de cadena adecuada a la situación en que vayamos a fondear, los riesgos de quedarnos cortos y sobre todo cómo saber cuánta cadena hemos echado. Que hay diversas técnicas para saber cuánta cadena hemos echado, pero nosotros nos vamos a quedar con la de los ricos, con un contador digital de metros de cadena que nos lo indique visualmente y de manera sencilla. Veremos algunas aproximaciones muy sencillas para hacernos uno y nos construiremos uno digital de manera muy sencilla con algunas piezas de AliExpress gastándonos menos de 20 euros. A la antigua usanza, nada de drones de 900 euros. Nos han criticado mucho por el dron de 900 euros. Pero es que eso no es inversiones que nosotros realizamos en nuestro público para darles mejores tomas, mejores imágenes, espectáculo. ¿Que no me duele a mí gastarme 900 euros? Me duele. A Carlos no, porque es un tiraduros, pero a mí me duele inmensamente. 20 euros ya no me duele. Incluso echaremos un vistazo a la posibilidad de construir uno con la Raspberry, algo que seguramente explotemos en el futuro. Yo creo que algo podréis aprender de aquí, incluso aunque no tengáis barco. Lo malo de esto de los barcos es que no tienen freno de mano como los coches. Un barco está flotando en el agua y cuando paramos el motor y recogemos las velas, aunque nos gustaría que se quedase en el sitio donde está, pues el barco se resiste a hacerlo. A diferencia de cuando paramos el motor del coche, que salvo que sea en cuesta, el coche se tiende a quedar donde estaba. Se resiste a hacerlo por dos conceptos náuticos muy importantes. Uno, el abatimiento, que es el movimiento que se produce en el barco como consecuencia del viento que lo sigue empujando y lo va desplazando de su sitio. Y dos, la deriva, que esto ya no es consecuencia de que nadie empuje el barco, sino que se trata de que el agua sobre el que el barco está flotando sigue desplazándose respecto a la tierra por el efecto de las corrientes. Y el barco, al estar flotando sobre el mismo, pues se desplaza también con el agua. Dejar un barco a la merced del abatimiento y la deriva, especialmente cerca de tierra, puede tener graves consecuencias que incluyen la pérdida del barco. Para que el barco no se mueva tenemos que sujetarlo a algo que esté firmemente sujeto a la tierra. En el puerto es muy sencillo, lo logramos sujetándonos a los muelles mediante las amarras. También hay algunos fondeos en los que nos encontraremos con boyas de fondeo que están firmemente sujetas al fondo y a las que nos podemos amarrar para quedarnos sujetos también nosotros mismos a ese mismo fondo. Pero en la mayoría de los casos dependeremos de nuestros propios medios de fondeo para quedarnos en el sitio. Así que cuando queramos pasar unas horas o unos días en algún fondeadero paradisíaco, lo mejor que podemos hacer es echar el ancla. La idea es que cuando echemos el ancla, este se agarre al fondo marino e impida que se mueva nuestra embarcación. Nuestra embarcación que estará unida al ancla mediante una cadena. Así que mientras el ancla no se mueva del sitio, nuestra embarcación unida a él tampoco se moverá. Cómo de bueno sea ese agarre del ancla al fondo marino va a ser lo que va a impedir que nuestro barco se mueva del sitio. Todas las anclas funcionan por rozamiento. Ofrecen un fuerte rozamiento con el fondo que impide, en el mejor de los casos, o atenúa, en el peor de los casos, el movimiento del barco. Si un ancla no ofrece el suficiente rozamiento para contrarrestar la fuerza que está produciendo el abatimiento y la deriva, se produce el garreo, que es que el ancla se sigue arrastrando por el fondo y el barco sigue avanzando. Normalmente avanzando a algún lugar indeseado, casi siempre. Así que esto era lo que me gritaba a mí mi padre, cuando me decía ¡que estás guerreando! Era esto. Sí, ¿y tú ¿no? entendías que estoy guerreando o qué? No sé, no le hacía mucho caso. Seguías bebiendo y ya está. Estaba tomándome una cerveza tranquilamente. Cuanto más rozamiento ejerza el ancla, más seguro será el fondeo. Y esto se puede lograr de diferentes formas. La más eficaz es el peso. Cuanto más pese un ancla, más costará arrastrarlo por el fondo, más rozamiento habrá y más seguro será el fondeo. Pero claro, el problema es que cuando nos vamos tenemos que llevarnos con nosotros el ancla, por lo que tenemos que poder cargar con ese peso en nuestro barco y tenemos que tener la capacidad de elevarlo. Desde el punto de vista de la navegación y la comodidad, el ancla no puede pesar demasiado. Un ancla para un barco de 5 toneladas puede pesar del orden de 15 kilos.
Para lograr que un ancla ofrezca mucho rozamiento sin pesar demasiado, el factor importante es la forma. Tienen formas que facilitan que se vayan enterrando en la arena a medida que van trabajando, para así poder usar el peso de la propia arena para aumentar el rozamiento. No vamos a entrar en las diferentes formas de ancla y los tipos de fondos ideales para cada una en este episodio por lo menos, pero el factor común de todas es que están diseñadas para que cuando tiras de ellas con un ángulo pequeño respecto al fondo se entierren, y que cuando lo hagas con un ángulo de 90 grados sean fáciles de desenterrar y levar. Y aquí entra el tercer factor que va a incluir un buen fondeo: la cantidad de cadena que echamos. La cantidad de cadena que echemos va a añadir peso al fondeo, dándole más seguridad, va a añadir la capacidad de amortiguación de los tirones que se produzcan por el mar o por el viento, y va a influir muchísimo en el ángulo de trabajo del ancla y su capacidad de enterrarse. Si echásemos justo la cantidad de cadena que hay de profundidad, el ancla se posaría, pero el ángulo de trabajo sería 90 grados, con lo que no se enterraría y enseguida garrearíamos. A medida que vayamos echando más cadena, el ángulo de trabajo es más pequeño y el ancla se entierra mejor. La cantidad mínima recomendada suele ser entre 3 y 5 veces la profundidad. La profundidad máxima que se espera, claro. Recuerda que en el Mediterráneo no cambia casi nada, pero aquí, por ejemplo, las mareas y las corrientes son muy importantes. Puedes irte al puntal, fondear a 2 metros de profundidad con marea baja y decir, voy a echar 6 metros de cadena. Y a las 6 horas, mientras Carlos está tomando sus copazos allí, encontrarte con que hay 4 metros más de profundidad y tu ancla está colgando y tu barco a la deriva. Bueno, en el puntal sería más fácil que tu barco se hubiese echado encima de otro, porque siempre hay miles de barcos. Entonces, cuanto más cadena echar, mejor. Pues echamos ahí a lo loco. Tampoco podemos pasarnos echando cadena, más que nada porque no estaremos solos, y aunque el ancla se quede en su sitio, hay una cosa que se llama el círculo de Borneo, que es el círculo en el que el barco puede girar según cambie el viento y la corriente, mientras el ancla permanece fijo en su posición. Si estamos solos y viene un huracán, pues echemos toda la cadena que podamos, pero si no estamos solos, hay que evitar que nuestro círculo de Borneo se pueda solapar con los del resto de los barcos, porque seguramente nos acabemos echando encima de otro. En definitiva, todo este rollo para decir que es muy necesario saber tanto la profundidad a la que fondeamos como la cantidad de cadena que hemos usado. Medir la profundidad es fácil y lo podemos hacer con una sonda de profundidad, que yo diría que es el instrumento de navegación más importante en un barco y que seguramente tendréis o deberíais tener. Las hay carísimas, pero también las hay baratísimas, como por ejemplo esta portátil china de 35 euros, que además te muestra si hay peces o el tipo de fondo en el que estás metido, ¿vale? Y esto pues lo puedes llevar, yo la tengo como sonda de respeto. Medir cuánta cadena hemos echado tampoco es complicado. Normalmente la solución es marcar la cadena cada X metros e ir viendo pasar las marcas para saber cuánta cadena has usado. Esto se puede hacer pintando algunos eslabones o con unos plastiquitos como los que tengo yo y utilizando algún tipo de código de colores para saber por qué marca vas. Yo tengo unos plastiquitos de 2 colores que codifican el número de metros en código binario, pero claro, yo soy un friki informático. Los ricos suelen tener directamente un display que les dice cuántos metros van echando, y eso es lo que vamos a construir hoy, pero con poco tiempo. Hay diferentes formas de medir la cantidad de cadena que echamos, pero en nuestro caso, que tenemos molinete eléctrico y pusimos un mando a distancia para poder manejarlo desde la bitácora, vamos a medir cuánta cadena echamos midiendo el número de vueltas en un sentido y otro que da el molinete, como los cuenta kilómetros de las bicicletas más o menos. Para poder medir esto vamos a necesitar lo siguiente: un medio con el que marcar el molinete, en nuestro caso unos imanes de neodimio, luego veremos por qué vamos a comprar un montón de ellos. Porque son divertidos los imanes, o sea, siempre mola comprar imanes, aunque vayas a hacer esto o otra cosa. Y por otros motivos. Un interruptor magnético o sensor inductivo NPN que detecte los imanes. Veremos ambas opciones también. Un display contador bidireccional. Aquí vamos a comprar el más completo y barato que hemos encontrado, que va a ser en el que vamos a poder leer los metros que llevamos. Un relé de 12 voltios es el que nos va a permitir cambiar entre contar metros y descontar metros, un pulsador de reset y todo esto un interruptor para encender y apagar el conjunto. Bueno, y cable UTP de 8 hilos puede ser estupendo para poner el display en una esquina del barco y al otro lado del molinete. Además de ese tenemos ya de las otras veces. Sí, lo usamos para todo. Antes de instalarlo vamos a ver sobre la mesa cómo se conecta todo y cómo va a funcionar. Bueno, básicamente lo que nosotros hemos medido es cuántos centímetros de cadena salen cada vez que nuestro barbotén da una vuelta completa. Entonces nuestro gran objetivo es medir cuántas vueltas da nuestro barbotén. Si por ejemplo, como en nuestro caso, si tuviésemos aquí algo que conectase o desconectase un interruptor, ¿no? Podríamos hacer algo tan sencillo como lo que hacemos con una calculadora habitualmente, que es cada vuelta son 25 centímetros de cadena. Le doy más, y si conectase el igual a un interruptor que salta
contase cada vez que doy una vuelta, cada vez que doy una vuelta se daría al igual, 25 centímetros, 50 centímetros, 75 centímetros, 1 metro, 1 metro 25, 1,50. Entonces, lo primero que necesitamos es un interruptor que cada vez que dé una vuelta se conecte. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues tenemos dos opciones. Nuestra primera opción y la más adecuada seguramente es esto. Esto es un interruptor electrónico que es capaz de detectar el magnetismo de un imán. Entonces, lo que tiene es que esto hay que alimentarlo. Y básicamente, por ejemplo, si nosotros cogemos una fuente de alimentación, nuestro famoso power bank, y conectamos el negativo al azul y el positivo al rojo, entonces con nuestro interruptor electrónico básicamente lo que obtenemos es que si nosotros medimos la tensión entre tierra y el cable de señal, como podéis observar, ahora mismo hay 14 voltios. Si nosotros ponemos un imán, baja a 0 y se enciende la luz. Entonces esto detecta la presencia del imán y va alterando la señal entre 0 y 14 voltios. Con esto tendríamos suficiente para alimentar pues cualquier cosa o ese botón. Pero una solución todavía más sencilla y más barata es un interruptor magnético puro. ¿De dónde sacamos uno? Pues por ejemplo, os acordaréis de estos flotadores, que los usábamos como interruptores y que cuando hay agua se cierra el interruptor y cuando no hay agua se abre. Pues bien, dentro tienen un interruptor magnético. Si nosotros quitamos esto, quitamos el flotador, podemos comprobar este interruptor aquí. Nosotros tocamos aquí y ahora mismo no hay conductividad. Si acercamos un imán al interruptor, veis que pita porque hay conductividad. Cada vez que pasase algo por aquí, detecta una vuelta. Pues así lo vamos a hacer. Y eso costaba nada. Nada, esto céntimos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a colocar este interruptor magnético muy cerca del barbotén, o sea, del disco del barbotén, y por ejemplo, si lo conectásemos al igual de la calculadora, desmontásemos y diésemos el igual, cada vez que diese una vuelta, daría el igual y se sumarían 25 centímetros, y entonces sabríamos cuánta cadena hemos hecho, ¿vale? Pero esto es, mira, que para que lo diga yo, excesivamente cutre hasta para nosotros. Entonces, ¿qué vamos a usar? Pues vamos a usar un display que está más pensado para esto. Un display como este, ¿vale? Por aquí, claramente, podéis observar que pone para qué vale cada cosa. Claramente pone al primer pin se conecta el positivo de la alimentación, que puede ser entre 8 y 25 voltios, al segundo pin el negativo, al tercero al cuarto esto parece un símbolo y aquí pone que azul y negro, pero tampoco dice qué es lo que es. Con esto y sobre todo con que el esquema que os vamos a dar nosotros en el que os decimos que es cada cable, lo tenéis solucionado. El cable número 1, el positivo de alimentación. El segundo cable, el negativo de alimentación. El tercero de los cables es tierra. Nosotros veremos que si unimos el tercero con el cuarto, se resetea el contador a 0. ¿Vale? Así que aquí pondremos nuestro pulsador para el reset del contador. Y ahora, cable azul y el negro son el incremento, que es el azul, y el decremento, que es el negro. Es decir, cada vez que nosotros tocamos el cable azul con la tierra el común, ¡pum!, aumenta, ¿vale? Mi pulso es muy malo y por eso veis que aumenta mucho más de lo que debiese porque tiembla un poco. Y el negro decrementa. Si nosotros cogemos y conectamos, por ejemplo, un lado del interruptor al común y el otro lado del interruptor al azul. Cogemos, por ejemplo, un imán y lo pegaremos aquí al barbotén. Cada vez que diese una vuelta, ¡ping!, veis que se incrementa. Cada vez que pase por aquí, se incrementa. Claro, se incrementa, gire en un sentido o gire en el otro sentido. Necesitamos que, dependiendo de si gira en un sentido u otro, en realidad este cable esté conectado al azul o al negro. Y eso lo vamos a resolver con un relé. Que en el común esté la salida de nuestro interruptor. Este le vamos a conectar aquí al común. Bien. Y entonces, el normalmente cerrado, vamos a conectar el de decrementar. Y en el normalmente abierto vamos a conectar el incremento. Y ahora vamos a hacer que el relé se encienda al mismo tiempo que el propio display. Ahora ya tenemos el relé funcionando y también tenemos el display. Si este cable del relé no le conectamos a ningún sitio, lo que va a pasar es que siempre que pase por aquí, ¡pum!, va a decrementar. Este cable lo vamos a conectar a la señal de cuando damos el botón de más en el solenoide. Lo veremos luego cuando hagamos la instalación. ¿Eso qué significará? Que cuando estemos dando el botón más, el relé se activa y en vez de descontar, cuenta. Vamos a quitarle y ahora descontar. Esa es la magia. Y siempre, a base de mucho subir y bajar, puede ser que en algún momento se nos vaya descompensando con el tiempo. Y para eso siempre tendremos nuestro botón de reset para ponerle a 0. Porque una cosa muy útil de este contador, ¿vale?, es que si le apagamos,
sigue recordando por qué número íbamos. Podemos bajar el ancla, cortar toda la electricidad, estará marcando el número de metros. Cuando volvamos a encender, marcará el número de metros que hemos echado y en cuanto empecemos a darle otra vez, volverá a subir y descontará el número de metros. Claro, si lo único que queremos saber es cuántas vueltas ha dado y hacer nuestros cálculos mentales, en mi caso diría, vale, cada 4 vueltas es 1 metro, o sea que cuando ponga 40 he echado 10 metros, cuando ponga 12 he echado 3 metros, ¿no? Pues podemos hacerlo así, en modo sencillo, con nuestros cálculos mentales. Pero si lo que queremos es decir, no, pero ¿y si lo hacemos con resolución de centímetros? Pues podríamos coger y decir, pues mira, si sé que, por ejemplo, cada vuelta son 20 centímetros en mi barbotén, pues si pongo 2 imanes, cada vez que se complete una vuelta serán 2. Y entonces cuando ya llegue a 1 metro, pues irá contando. Eso si tenéis suerte. Si fuesen 30 centímetros, pues cogéis y ponéis un tercer imán. Y entonces en cada vuelta va a contar 3. Si tenéis la mala suerte que tengo yo, puede que acabéis teniendo que poner 25 imanes, como me pasa a mí aquí, para que esto funcione. Pero habrá que ponerlos separados lo suficiente, ¿vale? Yo luego los voy a pegar con cinta de doble cara y con cinta aislante por encima, pero lo que pasará es que cada vez que gire, pues veréis que el contador va a irnos dando el número de metros en precisión de centímetros, es decir, que los metros empezarán en los 2 últimos del display y que nos da, como mucho, eso sí, solo podremos echar 99 metros de cadena. Si tenéis más, estáis jodidos. Tenéis los esquemas, también en nuestra web tenéis los esquemas para conectarlo y ahora enseguida lo veremos ya instalado y funcionando. Pues ya habéis visto, el display no es resistente al agua, así que deberemos ponerlo en un sitio más o menos protegido. Yo voy a ponerlo donde tenía el display del cuentarevoluciones, que era exactamente igual y que este aguantó y muy bien durante unos cuantos años a las inclemencias del tiempo. Lo primero es poner la cantidad adecuada de imanes en el disco del barbotén. Yo los he pegado con cinta de doble cara y luego forrado el conjunto con cinta aislante elástica. Mi mala suerte es que mi molinete suelta 25 centímetros de cadena por vuelta, así que voy a usar 2 cifras de decimales y 25 imanes. Si solo queréis contar las vueltas y hacer los cálculos mentalmente, podéis usar un solo imán y sabréis cuántas vueltas del molinete lleváis. Pero si tenéis suerte y el número de centímetros por vuelta es más redondo en vuestro caso, es decir, por ejemplo, 20 centímetros por vuelta, o 30, o 40, o 50, 60, os vais a ahorrar un decimal del display y un montón de imanes. Haremos un pequeño soporte con una pletina para colocar el sensor de manera que detecte a los imanes en el giro. Podríamos usar un sensor inductivo o probar, como yo voy a hacer, con el aún más barato interruptor magnético que he sacado de un interruptor flotador de estos que usamos en su día para la alarma de la sentina o para la bomba automática de agua de la sentina. El cable del sensor lo llevaremos hasta el solenoide del molinete donde vamos a conectar el relé de 12 voltios. Este se encargará de que cuando haya tensión en el giro de bajada, el sensor esté conectado al cable de incremento del display y que cuando no haya tensión en este, cambie el cable del incremento al decremento del display. Ya de paso vamos a aprovechar para tomar la tensión de alimentación del display desde aquí, de forma que voy a reutilizar el interruptor con el que conecto o desconecto el mando del control remoto y así siempre que conecte el control remoto del molinete también se conectará al display. Todo esto lo llevamos con cable UTP hasta el display que colocamos en su sitio. Yo ya tenía el corte hecho para el display anterior del cuentarevoluciones, pero si no, os va a venir muy bien una herramienta de corte oscilatorio como la que yo tengo del líder. Y finalmente, con todos los cables conectados, probar el funcionamiento. Muy sencillo. Cuando damos el botón de bajar, se incrementan los metros en el display, o los centímetros en nuestro caso. Y al dar el botón subir, se decrementan. De vez en cuando, con el ancla a tope, podemos dar el reset para corregir las pequeñas desviaciones que se pueden producir entre las subidas y las bajadas. Por supuesto, esta que hemos visto no es la única opción de hacer esto. Podríamos hacer algo súper sencillo con una calculadora vieja o con la Raspberry Pi y OpenPlotter también tenemos opciones para realizar lo mismo. En OpenPlotter existe la aplicación GPIO con una opción que pone Pulses, que nos va a permitir realizar esta misma cuenta también en la Raspberry Pi y acceder a ella desde cualquier lugar, con la misma filosofía. Al final solo cambia a dónde van a parar los cables del interruptor magnético, que pasarían a estar conectados entre el GPIO que sea y tierra. De hecho, con esta misma aplicación también podemos meter los datos del cuentarevoluciones, pero eso ya será para otra ocasión, que este otoño vamos a volver a hacer inventos con la Raspberry e incluso vamos a hablar de algunas alternativas más económicas que se ha subido un poco a la parra su precio y que son compatibles, claro. Bueno, ya veis que el ancla es una de las medidas de seguridad más importantes en el barco si no queréis quedaros sin él, básicamente, y que es muy importante fondear correctamente. Para fondear correctamente
el factor más importante seguramente y con el que podéis jugar más a menudo es cuánta cadena echéis. A partir de ahí, medir cuánta cadena habéis echado, pues como siempre en nuestro canal, una solución muy sencilla, muy barata. Ya veis que hasta con una calculadora y un par de interruptores podéis hacerlo, pero hemos optado por una solución que por menos de 20 pavos podáis tener un contador digital como el que tienen los ricos, los millonarios, como el de Rafa Nadal en su barco, básicamente, pero 20 pavos. La solución comercial cuesta pues 250, una cosa así. Y supongo que hará exactamente lo mismo. Hace exactamente lo mismo. O sea, quiere decir que tiene manitos y esas cosas. Sí. O sea, te venden por un lado el reloj y luego el kit, que es como un imán y un interruptor. Claro, espera que siga el avión. ¡Adiós! Está aterrizando nuestro jet para recogernos porque de aquí tenemos que volver a Andorra rápidamente. Claro. Es muy fácil, como todo lo que hacemos, con un poco de imaginación y con unos cuantos cacharros chinos te puedes hacer un dispositivo o un instrumento de esos que en el barco pues valen mucho más dinero. Espero que esta vuelta al pasado os haya gustado. Hoy hemos hecho un episodio de esto, el próximo será también igual un poco tecnológico, pero estamos preparando uno que vamos, o sea, dentro de 2 episodios os vais a cagar, incluso de miedo, ya os lo adelanto. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, darnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones cada vez que haya una publicación de nuestro vídeo. Tenéis todos los enlaces a todo el material que hemos utilizado para este bricolaje en nuestra web www.thelowcostsailor.com, en la descripción del vídeo. Por favor, compartir con todo el resto del mundo el conocimiento que estamos impartiendo desde aquí. Nos vemos dentro de 2 semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. ¿Este cuál era? ¿Cuál me habías dicho que era este? El 44 más 1. ¿Eh?